Amén. Ok. La palabra de Dios dice así. Hechos 21. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre, por el privilegio, Señor, de permitirnos llegar hasta tu casa, Señor, a este lugar de reunión, donde ya hemos venido, Señor, para derramar nuestras almas, Señor, en alabanza, Señor, en alabanza, en exaltación por quien tú eres. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Padre bueno. A ti te place, Señor, hacernos bien, Señor. Y tú eres fiel. Tú no cambias, Señor. En ti no hay mudanza ni tan siquiera una sombra de variación. Te damos gracias, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, estamos aquí con corazones dispuestos, Señor, a que tú nos hables por medio de tu palabra. Porque tu palabra tiene tu vida, Señor. Tu palabra, Señor, es tu pensamiento. Tu palabra, Padre Celestial, es la espada de doble filo que penetra en cada uno de los que la escuchan, Señor, y discierne las intenciones y los pensamientos de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra viva, acompañada por tu Espíritu Santo, nos da conforme a nuestras necesidades, Señor. Tú sabes de qué cosa tenemos cada uno de nosotros necesidad, Señor. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque sin importar la cantidad de personas, Señor, todos los que estén al alcance de tu palabra, Señor, van a recibir de ti vida y vida eterna, Señor. Nuestro amado Señor Jesús, tú, Señor Jesús, nos dijiste que tus palabras son vida y son espíritu. Y esa es la palabra que hemos venido, Señor, a escuchar en esta hora. Tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y Rey eterno. Amén, amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Hechos 21 nos dice que después que cesó el alboroto, en la enseñanza anterior, el pastor Joel por el pasaje que nos compartió, ¿verdad?, nos habló de un alboroto que surgió por el discurso de Demetrio. Claro, era claro que la motivación de este Demetrio tenía raíces financieras. La prosperidad de ellos provenía, dijo Demetrio, de hacer templecillos de plata. Ellos eran lo que se puede decir unos ¿amén?
lo que vendría siendo como para el barro, el alfarero, ¿no? Una persona que lo trabaja, pero la plata, trabaja la plata. Entonces, dice que el problema era que aquello le llegaba a lo más sensible. El alboroto que causó, gracias, que estaba causando, ¿qué estaba causando este alboroto? El Evangelio. El Evangelio de Cristo estaba causando revuelo. Amén. Entonces, es verdad que aseguraban que les importaba el honor de su diosa, según ellos, ¿verdad? Pero lo que más le preocupaba eran sus ingresos. Eran sus ingresos. Ya que los turistas que visitaban Éfeso querían llevarse un souvenir a sus casas, querían llevarse un templecillo. Amén. Algo así como los templecillos de plata que eran reproducidos del gran templo de Artemisa. El evangelio estaba avanzando tanto que ponía en peligro aquel negocio. Y como decía nuestro pastor en la exhortación, ¿cuántas cosas para nosotros eran ganancias? ¿Cuántas cosas antes de Cristo? Y cuando llegó Cristo a nuestra vida, nos damos cuenta que eran pérdidas, porque nos separaban, o nos separan si todavía no la hemos hecho a un lado. Nos separan de Cristo Jesús. Pregunta, ¿de dónde proviene nuestra prosperidad? A diferencia de Demetrio y los artífices, nuestra prosperidad viene del Señor. Viene del Señor. Pablo predicó en Éfeso en contra de la idolatría, tal como hizo en Atenas, Hechos 17, del 16 al 35. Y dijo él, dijo Pablo, no son dioses los que se hacen con las manos. En 1 Corintios 8, del 4 al 6, encuentran ese pasaje. Sin embargo, la parte más efectiva del discurso de Demetrio fue su táctica de racionalizar y a través de la religión, a su diosa, hacer lo que realmente les preocupaba. Y era la amenaza financiera. Era esconder sus ingresos detrás de la religión. Aparece una persona en escena, el escribano. Esta persona dice que sus labores eran guardar los libros de registro, confeccionaba el orden del día de las asambleas y estaba a cargo de la correspondencia oficial. Le preocupaba el peligro de un tumulto. Roma era comprensiva, con todo menos con los desórdenes. Y esta era una provincia de Roma, Éfeso. El que se produjera un disturbio en una ciudad romana podía ser causa de que los magistrados responsables perdieran el puesto. El escribano de la ciudad no estaba del lado de los cristianos cuando trató de calmar a las multitudes para que no le hicieran daño. Él no estaba de parte del evangelio, él no estaba de parte de la verdad. Pero su fe en lo que sí creía, entiéndase a su diosa Diana, aunque falso, tuvo un efecto calmante en los opositores. La verdad es que aquel personaje lo hizo para salvar su propio pellejo. Él calmó a la multitud con el fin de él no buscarse problemas con las autoridades romanas. Cuando el platero llamado Demetrio planteó como noble sus egoístas consideraciones, el funcionario en su discurso mostró a la multitud que sus innecesarios actos eran rudos y peligrosos. Con astucia, comenzó por hablar estando de acuerdo con su orgullo cívico religioso y dio a entender que quienes no aceptaban los hechos innegables, para ellos eran innegables, sobre Diana
o Artemisa, más bien eran ignorantes que peligrosos. A menos que específicamente hubiesen cometido sacrilegio o blasfemado en contra de su diosa. Y así sucede con muchas personas que tienen sus propios dioses. Tienen los dioses hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Y cuando llega la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, el cual no dejó ninguna imagen, no hay imagen de Él por ningún sitio. Por ningún sitio hay una imagen. Nada, pero está su palabra. Está la palabra que es viva y eficaz. Que hacemos bien en estar atentos. Amén. Gloria a Dios. El escribano cortó el despliegue de orgullo religioso y se dirigió a la verdadera preocupación de Demetrio y los artífices. O sea, los problemas económicos que conllevaba que la historia de su diosa fuera puesta en entredicho, incluyendo su templo, y puse símbolo de dinero, ya que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y es interesante porque ellos se basaron en su forma de creer, porque aparente alegadamente lo que guardaban en ese templo era un meteorito que vino de Júpiter, según ellos. Eso era lo que ellos guardaban. La gran ciudad de Éfeso era guardadora de la gran diosa Diana. Y era una roca, un pedazo de roca. Cuando se hubo referido a todos los problemas, el escribano continuó señalando a la multitud que su reunión no tenía utilidad alguna. Los ponía, incluyéndose a sí mismo, en peligro de que fueran acusados de sedición por Roma. Su discurso fue tan exitoso como brillante, humanamente hablando, porque calmó a una multitud. Y así fue como pudo terminar con el incidente y despedir a la multitud. Por otro lado, teníamos a Pablo, que quería dar la cara ante la multitud, pero los discípulos no le dejaron. Era un hombre que en ninguna manera estimaba su vida como valiosa para sí mismo. A diferencia del escribano, a diferencia de Demetrio, Pablo estaba dispuesto. Y como hemos venido viendo, incluso la exhortación que trajo el pastor, ¿verdad? Que ni su vida misma la estima como valiosa por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para los plateros y el secretario, lo primero era su propia seguridad. Así es el hombre natural. Yo primero. Así éramos nosotros. Amén. Así éramos. Pero para Pablo eso era lo último. Posiblemente muchas personas pues tuvieron temor de la lluvia. Fue razón suficiente a lo mejor para algunos no presentarse por la lluvia. Pero aquí vemos a Pablo que no le importaba presentarse ante una multitud rabiosa, una multitud flagrante que la iba a tomar en contra de él, porque el evangelio trastorna lo que no es verdadero. Lo mueve. Amén. Así como dijo el pastor que, ¿verdad? Vibramos, ¿verdad que sí? Pues así mismo el Señor con su palabra hace vibrar todas las cosas. Y nuestras obras van a ser probadas. Todas las obras van a ser probadas por fuego. Dice, con el fin de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese era el propósito por el cual Pablo quería salir a la multitud, pero no le permitieron. Sus discípulos no le permitieron.
Entonces, se formó ese alboroto. Dice, un disturbio no pequeño a causa del camino. A causa del camino con C mayúscula. Y esta descripción de camino está hablando del cristianismo. Se deriva de una descripción de Jesús que hizo de sí mismo. Juan 14:6. Juan 14:6. Vayamos un momento a Juan 14:6, que posiblemente muchos ya lo conocen. Amén. El 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Punto y coma. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino. Ese es nuestro camino, hermano. El cual aparece varias veces en Hechos, hablando del camino. Hechos 19, 9 y 23, 22, 4, 24, 14 y 22. Es un título apropiado, le dijo a Tomás, porque Jesús le dijo claramente, fue Jesús mismo, no fue Pedro, fue Jesús que le habló. También pueden tomar como referencia 2 de Pedro 2:2. Porque Jesús es el camino al lugar santísimo, también Hebreos 10, 19 y 20. Es Jesús el camino. Es Jesús nuestro camino. La pregunta es Jesús nuestro camino. ¿Es el camino que nosotros deseamos andar? Porque todos comenzamos la carrera. Fue fácil comenzar la carrera porque fue Jesús con su obra. Pero ya de ahí en adelante va a depender de cada uno de nosotros. En la medida en que el camino vaya haciéndose más estrecho, más angosto, va a depender entonces de nosotros. Como decía también nuestra pastora, ¿no? Que contar el costo y saber qué va a costar. Nos van a demandar. Amén. La fe que cree a Dios es. La fe que cree a Dios es una fe que se levanta por sobre lo adverso. Amén. Porque no se afirma en lo que el hombre es, a diferencia de la religión, de las religiones. Cristo no es una relación. Cristo es el camino al Padre. Es una relación. Y como estaba en la exhortación, llamando a tener que, a conocerle más. Esa palabra lo que habla es de intimidad. De intimidad. Y a eso es que el Señor nos está llamando, a tener intimidad con Él. No con el pastor, no sea amigo del pastor. Sea amigo del Señor. No sea amigo del pastor, sea amigo de Dios. Y por causa y efecto, será amigo del pastor. Porque los amigos, también cuando las cosas no están conformes, también tenemos que llamar y exhortar. El amigo no es todo sonrisa. Amén. Gloria a Dios. Dice, es una fe que confía plenamente en Dios para los que estamos en el camino, los que estamos perseverando en este camino. Y se olvida de la impotencia del hombre. Amados, tenemos que reconocer nuestra impotencia. Somos impotentes, pero no tengamos temor, porque hay uno que sí es potente. Hay uno que sí. Pero hasta que no reconozcamos nuestra imposibilidad, el Dios de los imposibles no puede hacer nada, hermanos. Tenemos que nosotros reconocernos
a nosotros mismos en dónde estamos. ¿Cuál es la voluntad? Como decía el pastor en la enseñanza, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida ahora? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice, creer a Dios no solo es aceptar la existencia de Dios, sino aceptar su veracidad. Romanos 3.4, vamos un momento a Romanos 3.4, vamos a estar hoy en Biblia, comiendo, amén. Romanos 3.4, ¿ya? Amén. Ok, dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es Dios. Es Dios. Él es veraz. Su fidelidad es de la eternidad hasta la eternidad, hermanos. Somos llamados a vivir conforme a la imagen de Cristo. Y toma tiempo, claro que sí. Pero como decía también el pastor, no podemos acomodarnos. Porque el ser humano, no sé si por nuestra naturaleza caída, nos hace bien fácil acomodarnos si no nos gustan los cambios. Resentimos los cambios. Así sea para bien. Porque la palabra de Dios es para bien, no es para mal. Como dijo la pastora, los caminos de Dios no son nuestros caminos. No lo entiendo. Ok, perfecto, pero te obedezco. Es una gran diferencia no entender y no obedecer que no entender y aún obedecer. Y en su momento el Señor va a ir dando revelación. Porque el Señor mira lo que no puede mirar el hombre, ve el corazón. Ningún hombre de Dios puede ver el corazón, pero Cristo, que es Dios, puede ver el corazón e identificar realmente si tú estás buscándole por lo que es Él o por lo que te puede dar Él. Por lo que Dios ya hizo o por lo que Dios va a hacer. Dice, creerle a Dios es creer en su Hijo. Y creer en su Hijo es creer lo que Dios ha dicho acerca de Él. Dios declara justos a los que creen este testimonio. Ahí mismito en Romanos, vamos a Romanos 3, 23, 24. Estoy haciendo este paréntesis aquí porque quiero que más adelante van a ver la diferencia del escribano con un mensaje brillante, humanamente hablando, pero no había vida. No había vida. A diferencia del Evangelio de Cristo, que aunque trastorna, que aunque parece como que está yendo en contra de lo que yo quiero, no, es todo lo contrario. Es para que abramos los ojos y veamos que hacia donde vamos es el lugar incorrecto. Y lo vamos a ver por la palabra. Amén. Dice aquí, Romanos 3, 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una cara, ¿verdad que sí? Ahora veamos la otra. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí estábamos perdidos, sí éramos, pero por la gracia de Dios, gracias por su Hijo, por enviar a su Hijo, por la vida perfecta de Cristo Jesús, y aún la cruz no lo detuvo, se entregó a sí mismo por todos. Y por esa voluntad decidida, completada, cabal, hecha, estamos nosotros aquí hoy, hermanos. No sirviendo a una religión, no, sirviendo al Dios vivo. Sirviendo al Dios vivo.
Como dijo nuestro pastor también en la clase, no sé si fue en esta o la anterior, dijo, al que amándole sin haberle visto. Eso me dejó a mí, ¡pum! ¿Cómo amamos a alguien que no vemos? Humanamente hablando, eso es imposible. Y yo compartí eso con mi familia en el sábado pasado, hablando de un ejemplo mío, de que yo me crié sin mi papá, y sí lo vi, y él murió, y fui a su entierro, pero no tenía sentimientos, o sea, como de padre a hijo, ¿no? Porque es que no me crié con él. No, entonces yo decía, pero entonces a Cristo yo digo que lo amo. Cristo yo digo que lo amo. Porque Cristo es real, hermanos. Cristo está vivo. Cristo es Dios. Y su palabra es real. No es cuento de camino, es real. Entonces, en la medida que vamos conociendo a Dios y vamos viendo la bondad, la benevolencia, la paciencia de este Dios para con nosotros, mire, hermano, no nos queda de otra que arrodillarnos y reconocer nuestra impotencia ante un amor inalterable. Impresionante. Dice, creerle a Dios es la base de todos los tratos de Dios con el hombre. Sin fe, hermano, es imposible agradarle. Es imposible. Y como dijo el pastor, no es hacer. No es hacer. Es quién soy. No es hacer, es quién soy. O mejor dicho, de quién yo soy. Dice, la honra de Dios se sustenta en su palabra. Y los que le creen, le honran. La pregunta, ¿le hemos creído a Dios? ¿Honramos a Dios? No me tiene que contestar. Yo creo que hoy va a ser una predicación en, como dice Salmos, hay que hacer una pausa, un sela. Haga usted una pausa y analice lo que la palabra de Dios trae, porque nos confronta a todos. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Todos necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos meditar en esta palabra. Que sea su alimento, que sea nuestro alimento de día y de noche, y que esta palabra more en abundancia en nosotros, hermanos. Ahora vamos a Hechos 21. Amén. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Cuando se calmó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes para darles ánimo. Me llamó la atención, para darles ánimo. Ánimo. ¿Cuántos aquí han llegado un viernes, un domingo, una reunión matrimonial con el ánimo decaído, el semblante decaído? Sea la razón. Hemos llegado así. ¿Verdad que sí? Y bendito Dios por su palabra. Bendito Dios porque Él, por medio del hombre, de la mujer que esté aquí, Él da su palabra. Porque Él sabe la necesidad de cada quien. Y el Espíritu Santo suple. Y el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo hace lo que es necesario. Y salimos muchas veces, yo he sido testigo de eso, salimos muchas veces renovados. Salimos renovados. Pero no podemos depender solamente de nuestro servicio aquí, cuando venimos aquí. De eso tiene que ser todos los días. Todos los días. Todos los días. Dice, luego se despidió de ellos con un abrazo y se puso en camino para Macedonia. Pablo sigue el viaje que se había propuesto a Macedonia y Acaya, Hechos 19:21, lo pueden anotar. El viaje debió ocuparle más de un año.
Y durante el viaje estuvo, si se acuerdan, estuvo haciendo énfasis a los hermanos, recogiendo ofrendas para los cristianos necesitados en Jerusalén, porque él iba de camino a Jerusalén. Y tenía que volver de nuevo, tenía que pasar de nuevo por Macedonia. En Macedonia se encontraban las congregaciones de Filipo, Tesalónica y Berea. Y ahí pues ya sabemos que en Filipo ellos fueron encarcelados, Silas y Pablo, ¿verdad que sí? También, por tanto, Pablo y Silas, por causa de la turba que se armó, tuvieron que salir de noche hacia Berea, en donde también había una sinagoga. Pero en Berea sucedió algo muy impresionante, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en Berea con esos cristianos? Dice que eran más nobles, pues recibieron la palabra, con toda solicitud. ¿Para qué? Escudriñando cada día, no domingo y viernes, no domingo, viernes y algunos sábados, no, cada día, las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, los tumultos, la resistencia o persecución que formaban parte en la vida de Pablo y de los primeros creyentes también van a formar parte de nuestro caminar en Cristo. Eso es así. Nuestro Señor nos lo dijo claramente: en el mundo tendremos aflicciones. Es necesario que vengan, ¿qué? Los tropiezos. Es necesario. Así que no se asombren, no nos asombremos. Aquí, dele gracias al Señor porque aquí se da la palabra tal y como está, tal y como es. Aunque nos guste o no nos guste, es la palabra de Dios. Y aunque no me guste la situación, la persecución, la enfermedad, es parte, hermano. Es parte, pero ¿sabes qué? No estás solo, no estamos solos. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Pero por cuanto no estamos siendo alimentados, nuestra dieta es baja en palabra, hay debilidad espiritualmente. Y por más que queramos esconderlo, por más que quieras esconderlo, por más que yo quiera esconderlo, va a salir a la luz. Porque si no lo sabes, le sirves a un Dios vivo. Y Él revela. Él revela. ¿Ok? No lo hagas para hacerle un favor al pastor, hacerle un favor a tu esposa. No, hazlo porque realmente te conviene. Hagámoslo porque realmente nos conviene a nosotros. Tener una dieta espiritualmente balanceada con la palabra de Dios. Aleluya por eso. Dice, estas situaciones tienen como propósito, hay un propósito para estas situaciones: hacer presión u oprimir al cristiano para que desista. Y tristemente, hermanos, como le estaba comentando el pastor, desde que empezamos esta enseñanza, es impresionante cómo la palabra de Dios se da, se comparte y acontece lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que no prestan atención, realmente prestan su oído, pero como que no están ahí, porque no se dan cuenta que las situaciones contrarias van a llegar a su vida. Y no debemos quitarle el pedal, hay que ponerle el pedal, hay que hundir más el acelerador de nuestra vida de intimidad con Dios, porque la cosa se va a poner dura, mi hermano. Se va a poner dura, en contra de los que hacen la voluntad de Dios, no en contra del que no vive para Dios. Ese no tiene problema. Digo, sí tiene un gran problema, pero ellos entienden que no. Vamos a aclarar. Gracias. Ahora, dice, para que desista de su llamado al ministerio de la reconciliación. Somos llamados a un ministerio. Y es llamar a los hombres, dejarles saber a los hombres lo que Dios hizo al enviar a su Hijo amado Jesucristo. Incluso, como parte de esta presión, ellos toman la decisión de irse de la congregación, lugar de trabajo, o cambiar su propósito. ¿Será que porque se van no van a encontrar situaciones? ¿Será?
Pero para el cristiano entendido en la voluntad del Señor, expresada en su palabra, nuestra obra y nuestro placer siempre serán hacer la voluntad del Señor donde quiera que vaya. Oiga, pero para el cristiano entendido en la voluntad del Señor, el pastor hizo una pregunta en la última clase, que quienes reconocían la voluntad de Dios para su vida. Y aquí es importante que conozcamos, entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas individuales. Expresada en su palabra, nuestra obra y nuestro placer siempre serán hacer la voluntad del Señor donde quiera que vayamos. Siempre y cuando entienda que es Dios quien permite toda situación adversa. No, el diablo me está dando. Bueno, si el diablo te está dando según tú, es porque el Señor lo está permitiendo. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te estás sometiendo a Dios? Porque por tu fuerza no puedes resistirle. Vas a caer redondito. Amén. Aleluya. Dice, es que es Dios quien permite toda situación adversa con el fin de que nuestra fe, lo que decimos creer, a quien decimos que le creemos, amén. Dice, a fin de que nuestra fe sea probada como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Del fuego. Nuestra fe va a ser probada con fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual perece. Eso aparece en 1 de Pedro 1:7. Y ese es un hombre que su fe fue probada, así como Pablo. Y nosotros no estamos exentos de eso, hermanos. La solución a los problemas tan grandes que podamos tener no es alejarnos de Dios. No lo es. Hechos 22. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, vuelve de nuevo con la palabra y de exhortarles. Pero aquí dice con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Me llamó la atención la frase y de exhortarles con abundancia de palabras. Exhortar del griego parakaleo. Entiéndase, tiene muchas funciones. Orar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortación, exhortar, exigencia. Dice que con abundancia, y de exhortarles con abundancia de palabras. Y abundancia en el griego, ¿qué usted cree que significa? Abundancia. Simple, abundancia. Muchísimo, mucho, abundancia. Gran cantidad. Amén. Quiere decir que Pablo oraba, rogaba, alentaba, amonestaba, animaba, confortaba, consolaba, exhortaba, exigía a los creyentes. Así que no se sienta aludido cuando usted vea que el pastor está ahí, porque es que ese es el trabajo al cual fuimos llamados. A velar por la grey, por la iglesia que son ustedes, piedras vivas, cartas abiertas. Amén. Ok. Pablo exhortaba a los cristianos con abundancia de palabras. Entonces aquí, palabras, que está escrita en plural, significa en el griego logos, del griego logos, que significa una transmisión de pensamiento, comunicación, una palabra de explicación, un pronunciamiento, un discurso, pero aquí lo que sigue marca la diferencia del escribano al mensaje de Pablo. Dice, revelación divina, declaración, instrucción, un oráculo, promesa divina, doctrina divina,
declaración divina. Hermanos, en Juan 1.1, el Evangelio, se le reveló a Juan que Jesús es el Logos viviente. La Biblia es el Logos escrito, Hebreos 4:12. Y el Espíritu Santo pronuncia el Logos hablado. Primera de Corintios 2:13. Entiéndase, el Evangelio de Cristo. Yo me identifico con el pastor cuando dice que a veces no tiene el pensamiento aquí, pero no la palabra. Pero bendito Dios que el Espíritu Santo sí está ahí. Y el Espíritu Santo, aunque no posiblemente, si realmente hay un anhelo en usted de conocer a Dios, el Espíritu Santo le va a revelar. El Espíritu Santo le va a revelar lo que Dios quiere para usted, lo que Dios está hablando en ese momento por los labios del hombre que está en ese momento o la mujer. Amén. Gloria a Dios por eso. En el Evangelio según San Juan 1:1 llamó a Jesús el Logos. Juan declaraba que Jesús es la palabra, Logos, de Dios, venido a los hombres. Jesús no solo habló la palabra de conocimiento, Él es la palabra de poder. Aleluya. Jesús vino para mostrarnos la voluntad del Padre, el único. Todos los que hemos sido llamados para servirle a Él, cuidando su grey, dirigimos las personas a Cristo, no a nosotros, a Cristo. Amén. Dice, Jesucristo es la mente de Dios encarnada y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Estas afirmaciones, hermanos, son trascendentales y únicas en el Nuevo Testamento, como parte del nuevo pacto en su sangre. Podríamos bien traducir las palabras de Juan: la mente de Dios se hizo hombre. La mente de Dios se hizo hombre. Dios mismo aquí en la tierra. Dios. Una palabra, escuche bien, una palabra, porque a veces el hombre es lo que a veces no entendemos. Nosotros hablamos por hablar. Dios no. Dios no. El hombre habla por hablar. Dios no es así. Oiga bien, una palabra es siempre la expresión de un pensamiento. Y Jesús es la perfecta expresión del pensamiento de Dios para los hombres. La perfecta expresión del pensamiento de Dios es Jesús. Haremos bien en redescubrir, oiga bien, iglesia, haremos bien en redescubrir y predicar otra vez a Jesucristo como el Logos. Porque hay personas que quieren separar a Cristo de la palabra. No, es que no es imposible. Ay, que a mí Dios me dijo. Muéstrame. Que no está ahí. Pues entonces, ¿qué Dios te dijo? ¿Cuál Dios fue ese? Muéstrame, dame un ejemplo de lo que tú dices que Dios te dijo que vas a hacer. Dime, conforme aquí. Si no está aquí, hermano, invento de hombre. Nada más, invento de hombre. Dice, y predicar otra vez a Jesucristo como el Logos. Entiéndase, la palabra de Dios. Fue interesante porque en 8 versiones distintas de la Biblia que pude verificar, solo en la Reina Valera aparece esta frase de Pablo, exhortando a los cristianos con abundancia de palabras. En las otras versiones solo aparece animar o alentar, incluso en inglés, aunque en la King James también aparece la misma frase, pero no palabras, sino exhortación. Exhortación en inglés. Pero surge una pregunta ahora. Ahora hay una pregunta para nosotros los cristianos. Contéstesela usted mismo. A la luz de este pasaje, Hechos 22, ¿qué debemos utilizar los cristianos para exhortar, para animar o alentar a otros en la fe?
¿Será con nuestros testirrollos? O sea, nuestro testimonio, experiencias vividas, sí es bueno, pero no puede ser reemplazado por la palabra de Dios. No puede ser reemplazado por Cristo. Es Cristo, Señor. Es el Señor. ¿Será el consejo de un familiar con buena intención? Tú sabes que sí, te voy a decir, Saúl, mi papá me dijo un día que... No. Buena intención, pero no hay vida. No hay vida. ¿O será la del psicólogo? Que estudiaron mucho la mente y mucho la mente. ¿Será el consejo apropiado para un cristiano? ¿O será una máxima de algún hombre importante del momento? Preguntémonos. Según la palabra misma nos dice en Marcos, nos dice que Jesús predicaba la palabra a las multitudes. Marcos 2:2. Las buenas nuevas del Evangelio de que la salvación es solamente por gracia. Entiéndase, favor inmerecido. Inmerecido. No nos merecíamos tanto amor. No nos merecíamos tanto amor. Por medio de la fe. Entiéndase, creer completamente en Dios para el perdón de pecados. En la parábola del sembrador, Marcos 4:14, y también la encuentran en Mateo 13, la semilla era la palabra. Amén. Muchos sabemos que la semilla era la palabra. La semilla es la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo el Señor con nosotros? Dándonos su palabra, que es su semilla. ¿Verdad que sí? Y hay distintos terrenos, pero la palabra es la misma. La palabra es la misma. No varía, es la misma. Dice, la explicación de Jesús sobre la parábola del sembrador, quien es Jesús mismo, el que está sembrando en ese momento, es Jesús mismo. Lo encuentras en Mateo 13:37, explicándola. Y él mismo dice que es él, ese sembrador, en ese momento. Pero interesante, oiga iglesia, interesante. Porque ahora cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros que proclame el Evangelio se convierte en sembrador de la buena semilla. En sembrador de la buena semilla. El Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación. Así como Pablo y sus compañeros era predicar la palabra. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Óigalo bien, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil, tiene propósito. Amén. Para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Por eso siempre, cuando usted venga ante Dios, sea humilde, porque pensamos que estamos correctos, que estamos limpios, que estamos en nuestra propia justificación. Pero el Señor nos va a hacer ver que no es así. ¿Ok? No se enoje. Todo lo contrario, dele gracias al Señor. Amén. Y humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Humíllese. Oh Señor, entonces ayúdame. ¿Qué yo estoy haciendo mal? Ayúdame. Amén. Pero para eso es necesario ¿qué? La palabra. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea por su palabra. Y su palabra en nosotros. Dice, el Logos, la palabra, es de Dios. No es un descubrimiento del hombre, hermano. No proviene del hombre, sino un don de Dios. Y es algo que Dios dice. La palabra es algo que Dios dice, o mejor dicho, dijo. Algo que el hombre no podía haber descubierto por sí mismo. Por sí mismo el hombre no puede descubrir a Dios.
Cuando el hombre se propone buscar a Dios a su manera, no lo encuentra. ¿Qué pasó con Adán después que pecó? ¿Quién buscó a quién? Desde el comienzo de la historia del hombre, ¿quién busca al hombre? Dios. Claro, llegó el momento en entonces que utilizaba a hombres, profetas, que hablaban de parte de Dios, pero a favor del pueblo. Pero siempre el Señor está buscando, siempre el Señor está buscando, aún en medio de la situación contraria, aún en medio de la situación que pensamos que esta no la voy a pasar. Si reconocemos a Dios, aún en medio de esa situación, el Señor, porque el salmista dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no quiso decir que no iba a entrar, aunque ande, vamos a entrar en situaciones, vamos a entrar en lugares en nuestra vida, con situaciones vamos a estar que no nos van a agradar, ya sea porque las buscamos o ya sea porque llegaron a nosotros. Pero van a llegar, hermanos. Pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Tenemos la certeza, está en Logos, está la palabra viva de Dios, es parte de nuestra dieta espiritual, la palabra. El hecho mismo de que Logos sea casi sinónimo del mensaje cristiano ya es significativo, pues evidentemente quiere decir que este mensaje es hablado. Hablado. Y por tanto, no aprendido de un libro. Suena como contradictorio, ¿verdad? Sino transmitido de persona a persona. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la Logos de Dios. Cuando nosotros en nuestra intimidad estudiamos, muchas veces no leemos en voz alta, leemos con la vista. Pero cuando nos congregamos, cuando vamos al estudio bíblico, cuando venimos a la oración, se habla. Entonces viene ¿qué? Viene la fe. Ya no solamente para salvación, la cual sí, gloria a Dios por eso, pero es la fe ¿para qué? Para proseguir, para seguir en este caminar, para una vez puesta la mano en el arado, no mirar atrás. Porque como ya dijimos, muchos comienzan la carrera, gloria a Dios por eso, pero no la terminan. Y muchos si la terminan, no la terminan con gozo. No la terminan con gozo. Dice un cristiano del siglo II, dice que aprendió más de vivir la palabra de Dios. Oye, iglesia, aprendió más de vivir la palabra de Dios y de perseverar en ella que de cualquier libro. ¿Cómo es eso? El mensaje cristiano viene muchísimo más a menudo a través de la personalidad viva que a través de las páginas escritas o impresas. ¿Qué hacemos con el logo de aquí? ¿Es parte de nosotros? ¿Lo hacemos parte de nosotros? La palabra de Dios es viva, ¿no? ¿Debe estar dónde entonces? En nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, en nosotros, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a producir esa palabra en nosotros? ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿El fruto de quién? Del Espíritu. Amén. Porque si no, hermanos, es mero conocimiento. Y es un peligro en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, porque hay tanto información, mucha información, incluso del Evangelio. Pero
¿Cuánta de esa información la hacemos nuestra? ¿Cuánta de esta palabra es nuestra, la hacemos nuestra? ¿Cuánta? Es la pregunta, ¿cuánta? Porque esa es la que nos va a ayudar en el día malo. Es la palabra. Es la palabra la que nos va a ayudar a estar firmes ante la tentación, ante las acechanzas. Como dije, en la enseñanza pasada vimos un escribano adorador de dioses falsos, como dio un buen testimonio ante una multitud y como defendió su fe en algo hecho por manos de hombres, con una convicción tal que todos le creyeron, todos. Claro, menos los discípulos, ¿no? Todos le creyeron y se fueron a sus casas convencidos. Esa es nuestra diosa, Diana de los Efesios. Pero a su vez, condenados por el pecado. Ya que Diana era su diosa. ¿Están viendo la diferencia de la palabra de Dios a lo que no es la palabra de Dios? La palabra de Dios va a incomodar. La palabra de Dios posiblemente no guste en ciertos momentos dados, pero es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Dice, mas no ha de suceder así con el Dios verdadero, haciendo un contraste versus esta diosa y el Dios verdadero. Y su palabra viva y eficaz, la cual es Cristo. Y vamos un momento a Mateo 28, 18, que muchos ya lo conocemos, en lo cual el Señor nuestro Rey dio mandamiento. Mateo 28, 18. Amén. Y Jesús se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como resultado de eso, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.